Revelado, 7 escalofriantes encuentros paranormales al comprar artículos malditos y embrujados. Valeria siempre sintió que la vida la empujaba hacia la oscuridad. A los 35 años, madre soltera de 3 pequeños y habitando un barrio marginal, la lucha era su pan de cada día. La angustia se intensificaba cada vez que el sol se ocultaba, con la noche, venía el miedo. ¿Qué le depararía el destino? Los susurros del pasado resonaban en su mente y ella sabía que las calles estaban llenas de misterios y sombras. Una tarde, mientras rebuscaba en una tienda de segunda mano en busca de juguetes o ropa, algo la atrapó, un amuleto antiguo y polvoriento, resguardado en una esquina oscura. Lo observó fijamente, una extraña energía emanaba de él. El vendedor, un hombre de mirada intensa y voz rasposa, se acercó con una sonrisa inquietante. «Este amuleto tiene poder, protección y buena fortuna», susurró. En ese momento, el amor por sus hijos y la desesperación la llevaron a comprarlo, ignorando el escalofrío que le recorrió la espalda. Al regresar a casa, una atmósfera extraña envolvió el hogar. Las noches se hicieron más oscuras, y pronto los susurros detrás de las paredes se convirtieron en ruidos inquietantes. Su hijo menor, Sebastián, empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, hablando de una amiga que habitaba en su armario. Valeria, inquieta, intentó calmarlo. «Es solo un sueño, mi amor», decía, mientras sentía su corazón acelerarse al escuchar los gritos desgarradores en medio de la noche. Las sombras se movían en la penumbra, y algo en su interior le decía que este amuleto era la raíz del terror. Las noches se deslizaban en un ciclo insostenible. El clima del barrio cambió con el murmullo de rumores sobre brujería y maldiciones. Los vecinos, antes cercanos, ahora evitaban su mirada. La tensión crecía, y el miedo de Valeria se transformó en paranoia. Cuando Sebastián gritó nuevamente en la noche, ella decidió que debía enfrentar este terror de una vez por todas. Fue a buscar ayuda al anciano sabio del barrio, conocido por su conocimiento en folclore y magia. Al ver el amuleto, el anciano palideció, su rostro se tensó. «Este objeto trae consigo una maldición, un peligro que ha atormentado a generaciones», explicó, cada palabra un golpe a su corazón. El pasado oscuro de Valeria se hacía presente, y el relato de traición resonó en sus oídos como un eco demoníaco. Las noches se volvían un tormento, y Valeria sabía que debía actuar. Lo que era una simple compra se había convertido en una pesadilla palpable. La amiga de Sebastián, esos murmullos en la oscuridad, eran una manifestación de algo más siniestro. «Ella dice que tú traicionaste a la familia», balbuceó Sebastián, con ojos llenos de terror. Valeria sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras la sombra de lo desconocido se acercaba. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se tornó más oscura, las sombras empezaron a bailar en las paredes como si estuvieran vivas. Valeria, atrapada entre el miedo y la desesperación, se dio cuenta de que estaba al borde de perderlo todo. El amuleto había abierto una puerta y ahora algo quería entrar. La mente de Valeria giraba, luchando entre revelar su oscuro pasado o arriesgarse a perder a sus hijos ante esa maldición que parecía cobrar vida. En un instante, la sombra proyectada en la pared creció, y su hogar se convirtió en un campo de batalla. ¿Podría Valeria salvar a su familia de la venganza inminente que había desatado? La respuesta se oscurecía con cada susurro, y la noche se venía en su contra. Valeria se despertó de un sobresalto, el sudor empapando su frente. La oscuridad era impenetrable, pero los ecos de los gritos de Sebastián aún reverberaban en su mente. Se levantó con lentitud, los pies descalzos sobre el frío suelo de la habitación. Por un instante, sintió un retazo de esperanza, tal vez la pesadilla había terminado. Pero al mirar hacia el armario de su hijo, el terror se apoderó de ella. La puerta del armario estaba entreabierta, y un leve murmullo se deslizaba desde su interior.
Un susurro suave y seductor que parecía llamarla. Mamá, la voz de Sebastián la atravesó como un puñal, transformando la esperanza en pavor. Se acercó cautelosamente, cada paso resonando en su pecho como un tambor. Al llegar frente al armario, respiró hondo y empujó la puerta. La oscuridad se arremolinó a su alrededor y, por un breve instante, se preguntó qué había detrás de esa puerta. Todo el horror que había esa noche comenzó a fluir como un torrente. Fue entonces cuando lo vio, una sombra oscura se cernía sobre su hijo, su figura apenas visible entre las sombras del armario. La boca de Sebastián se movía, pero el sonido no provenía de él, era una risa baja, burlona. ¿Quieres saber un secreto, Valeria? La sombra parecía tener voz propia, una melodía suave que era a la vez hipnótica y aterradora. Tu amuleto no te protegerá. Te ha traído a mí. El corazón de Valeria se hundió. La voz sonaba tan familiar, tan atrapante, como un eco de aquellos días que ella había tratado de olvidar. De repente, Sebastián se volvió hacia ella. Ella es mi amiga. Dice que tú no debiste abrir la puerta, dijo el niño con un tono de voz que no parecía el suyo. Los ojos del niño, una vez llenos de inocencia, ahora reflejaban una oscuridad que Valeria nunca había visto antes. En un arranque desesperado, ella tomó la mano de Sebastián, intentando alejarlo de la sombra. Pero una fuerza invisible la contuvo. Ella tiene razón, continuó Sebastián, dado que la risa oscura reverberaba en el aire. Te busca, te quiere. La sensación de frío aumentó y Valeria sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Los murmullos aumentaron en volumen, transformándose en gritos desgarradores que penetraban en su mente. Abriste la puerta a los recuerdos, Valeria. Esta familia fue traicionada, y ahora tú eres parte de su historia. Las palabras rasposas de la sombra le susurraron al oído. En ese instante, el viejo relato de su familia, una historia de ruinas y traiciones, se convirtió en una maraña de emociones. ¿Era posible que el amuleto no solo hubiera traído la maldición? Había reabierto las viejas heridas, fuera del armario, el aire se volvió caldeado y pesado. La realidad parecía distorsionarse. Valeria comprendió que cada elección que había hecho la había llevado hasta allí, a ese momento crítico. El anciano había dicho que el amuleto traía consigo una historia de traición. Pero nunca había imaginado que los ecos del pasado pudieran resurgir con tal ferocidad. Su mente empezó a girar. Si la sombra podía infiltrarse en su hogar, entonces, ¿qué debía hacer para cerrar esa puerta? Sebastián, escúchame. Gritó con voz firme, intentando recuperar la atención de su hijo. Tienes que luchar. No dejes que te arrastre. La intensidad de su voz pareció sacudir a Sebastián de su trance, pero las sombras no pudieron ser detenidas. Mientras los ecos de risa y gritos reverberaban a su alrededor, Valeria sintió como la desesperanza la invadía. La luz de la luna se filtró por la ventana, iluminando el rostro angustiado de su hijo, pero la sombra se movía, como un serpiente aferrándose a su presa. Con un último aliento de valentía, Valeria se enfrentó a la sombra. Fuera de mi casa. Déjanos en paz. Sin embargo, el aire a su alrededor se tornó helado, y la sombra se rió con deleite. ¿Qué harás cuando todo se revele? ¿Cuándo los secretos sean expuestos? Valeria apretó los dientes, la verdad pendía en el aire cargado de incertidumbre. Su pasado oscuro no era solo una historia para ella, sino un horror que podría consumírselo todo. Entonces, el murmullante eco de una voz atrapada entre el tiempo, resonó en lo profundo de su ser. La traición nunca se olvida, y en un instante, una luz brillante cortó la penumbra, como un rayo en la tormenta. Valeria sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría el amuleto ser la clave para cerrar la puerta que había abierto? ¿O tendría que enfrentar la verdad desgarradora de su familia y las consecuencias de su pasado? La decisión estaba a la vista. Pero el tiempo se acababa. Valeria sintió que el aire se cargaba de electricidad, como antes de una tormenta. La luz que había brillado en el armario retrocedió, dividiéndose en fragmentos que parecían bailar alrededor de ella. Cierra los ojos y no mires atrás, se recordó a sí misma, pero la tensión en su pecho le gritaba lo contrario. No podía dejar a Sebastián en manos de aquella sombra. Sebastián, ven aquí.
gritó, extendiendo sus brazos hacia él. Pero su hijo parecía estar atrapado en un trance. Responde, por favor. El rostro del niño, antes tan familiar, ahora era un espejo de desesperación y oscuridad. La sombra dio un paso adelante, como si el aire se hubiera comprimido. La risa burlona resonó de nuevo, un eco que cruzó la habitación con una vileza escalofriante. Los recuerdos son como fantasmas, Valeria. Siempre regresan. ¿De verdad creíste que podrías escapar? Silencio, gritó ella, sintiendo como la voz de la sombra la calaba hondo. Las palabras resonaban con una verdad que no quería aceptar. Con cada frase, la incertidumbre se adentraba más en su corazón. No me importa lo que seas, exclamó, sintiéndose más fuerte a cada palabra. Este es mi hogar, y tú no perteneces aquí. Sin embargo, las sombras reían, su risa un crescendo de desprecio. Sebastián, por su parte, seguía con la mirada vacía, como si le estuvieran mostrando cosas que su mente no podía comprender. De repente, a través de la oscuridad, Valeria vislumbró un destello de luz. Era el amuleto, colgando de su cuello, brillando débilmente como un faro en medio de la tormenta. Tú puedes hacerlo. Eres más fuerte que esto. La voz del anciano resonó en su mente. Debía intentar una última vez. Sin pensarlo más, Valeria se abalanzó hacia el armario. Deja a mi hijo en paz. Gritó, y levantó el amuleto hacia la sombra. La brillantez se intensificó, iluminando su rostro angustiado y revelando todo tipo de frágiles recuerdos que danzaban en el aire. La sombra retrocedió un poco, como si el amuleto tuviera un poder real. Pero era solo un instante. Ese objeto solo intensifica el dolor que ya conoces, susurró la sombra, a medida que el pánico se apoderaba de ella. Tus secretos van más allá de lo que te imaginas. La tempestad en su mente recrudeció. Valeria recordó viejas traiciones, susurros furtivos y caras familiares que ya no estaban. Su corazón palpitaba con fuerza, ahogada en la culpa de una historia no contada. No puedes paralizarme con tus mentiras. Gritó, aunque el miedo comenzaba a consumirla. Entonces, descúbrelo, retó la sombra, moviéndose como humo persiguiendo al viento. Valeria apenas podía resistirse al tirón oscuro que intentaba hacerla caer. Un eco de risas y lamentos se alzó a su alrededor, clamando por su atención. Sebastián aún estaba allí, en aquel oscuro abismo, con ojos que perdían la luz. A medida que la sombra se acercaba, Valeria cerró los ojos y recordó la advertencia del anciano. Si el amuleto era la clave, debía enfrentarse a la fuente de su miedo. Con un grito desgarrador que brotó de lo más profundo de su ser, empujó el amuleto con toda su fuerza hacia la sombra. Regresa lo que has tomado. Un estallido de luz iluminó todo. La oscuridad retrocedió, como si el propio sol hubiera encendido cada rincón de la habitación. Pero había delirio en la luz, y el caos parecía multiplicarse. La risa burlona se transformó en gritos de desesperación, y por un instante, Valeria sintió que el tiempo mismo se desvanecía. ¿Qué has hecho? Resonó la sombra, su voz ahora llena de furia. No tienes idea de lo que desencadenas. La fuerza de su propio terror la envolvía, chocando contra su pecho con agueras de angustia, y en ese instante culminante, la habitación comenzó a temblar, como si la misma casa se resistiera a lo que había sucedido. Valeria sintió que se caía hacia un abismo, llevándose consigo sus secretos y sus pesares. «Mamá», gritó Sebastián, sacudiéndose. Algo en su voz era diferente, un hilo de esperanza emergía entre las sombras. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la luz se desvaneció, y la oscuridad, cómplice, devoró todo. En medio del caos, una risa resonó una vez más, y antes de que Valeria pudiera procesar lo que sucedía, escuchó una frase inquietante, como un eco lejano: aquí comenzará lo peor. Con su corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que lo que había desatado era solo el principio. La verdad se acercaba, y la sombra no estaba dispuesta a dejarla marchar sin más. ¿Lograría salvar a su hijo o estaba a punto de perderlo definitivamente? La oscuridad se cernía como un pesado manto, y Valeria luchaba por recuperar el aliento.
Sin luz, el silencio apenas era interrumpido por el eco de sus pensamientos y el latido desaforado de su corazón. ¿Dónde estaba Sebastián? El grito de su hijo aún retumbaba en su mente, pero allí solo había vacío. Sebastián, murmuró, su voz temblando. La casa, una vez familiar y acogedora, ahora se sentía como una jaula oscura, una trampa llena de secretos y horror. Valeria sintió que el miedo le aferraba el estómago, una presión abrumadora. No podía desfallecer. Tenía que encontrarlo. Con un paso vacilante, la mujer recorrió el vestíbulo, las paredes se estrechaban a su alrededor. La luz del amuleto había desaparecido, pero el inquietante brillo resplandecía aún en su memoria como un faro en la tormenta. Había algo que debía descubrir, algo que no sabía que llevaba dentro. La sombra había hablado de recuerdos, de secretos ocultos que era lo que Valeria había olvidado. Se obligó a recordar, a confrontar lo que había desenterrado. Solo así podría liberar a Sebastián, solo así podría enfrentarse a aquel ser que la acechaba. Su mente, como un laberinto, le ofreció fragmentos de memorias malditas. Ese día fatídico en que había decidido dejar el pueblo, los susurros de la familia, miradas envenenadas. Tenía una sensación de haber traicionado algo, de haberle entregado su alma a la oscuridad. Sebastián. Volvió a llamar, pero el eco se perdió en la negrura. La casa parecía susurrarle, como si tuviera vida propia. A cada paso, la inquietud se volvía más intensa, una risa burlona resonando en el aire. Había algo o alguien al acecho, despojando a Valeria del oxígeno de su valentía. Al llegar a la sala, notó un objeto diferente en el suelo. Se acercó y, al agacharse, su mano tocó un fragmento de lo que antes había sido una fotografía familiar. Pero la imagen no estaba completa, había rostros distorsionados y otros borrados. La sensación de que aquel pasado lo había marcado todo, incluido a Sebastián, era abrumadora. «Te estoy buscando», susurró, sintiendo que la desesperación la consumía. La sombra no solo buscaba robar a su hijo, sino también los fragmentos de una vida que ella pensaba podía controlar. Un viento frío recorrió el lugar, arrastrando consigo sus pensamientos. De pronto, escuchó un murmullo, apenas audible: «La verdad duele». Valeria era la voz de la sombra, más cerca que nunca. Sabía que le había prometido desnudarse ante su dolor, pero ahora todo parecía una pesadilla. Valeria se giró bruscamente, buscando la fuente de aquel sonido. La luz de una vela encendida en la mesa del comedor parpadeó, proyectando sombras que se movían con una vida propia. La oscuridad cobraba forma y pronto se convirtió en una silueta, alzándose desde el suelo. ¿Te gusta lo que ves? Esta es la historia real, dijo la figura, gesticulando hacia la fotografía rota. Es hora de enfrentar la verdad, Valeria. La oscuridad consume los secretos. El miedo la envolvió, pero la necesidad de salvar a su hijo la empujó a avanzar. «No permitiré que te lleves a Sebastián», gritó, sintiendo como el coraje ardía en su pecho. Los ojos de la figura brillaron con un destello siniestro y, en ese instante, sintió que se desvanecía, que el suelo bajo sus pies se deslizaba. La realidad se partía en dos, la sombra la arrastraba a un abismo de revelaciones. Valeria luchó con todas sus fuerzas, apoyando las manos en la mesa, intentando aferrarse a lo único que le quedaba, el amor por su hijo. «No, no puedes tenerlo», gritó. Pero justo cuando creía que todo estaba perdido, una luz tenue emergió de las grietas en el suelo. Se extendió como una ola, iluminando la sala y empujando a la sombra hacia atrás. «Sebastián, ven». La voz valiente de Valeria resonó en el aire. La tenue luz ya no estaba sola, era un llamado desesperado a lo que aún quedaba de su hijo. La sombra, ahora angustiada, retrocedió más. Sin embargo, antes de que pudiera asir a su hijo, la habitación se tambaleó. La luz fluctuante comenzó a oscurecerse, y un grito desgarrador lleno de dolor resonó por toda la casa. La figura, llena de furia, dejó caer una advertencia helada: «No todo lo que traes a la luz debería ver la verdad». Valeria sintió que la oscuridad comenzaba a ganar terreno otra vez. ¿Podría obtener una segunda oportunidad? ¿O estaba condenada a perderlo todo?
La sombra se aferraba a sus secretos, y lo que había comenzado como una búsqueda para salvar a su hijo se convertía en una lucha por su propia alma, y mientras la luz titilaba, una revelación surgió en su mente. La verdad que temes revelar podría ser la clave o la perdición. Con el aliento entrecortado, Valeria se preguntó si era realmente capaz de enfrentar lo que la sombra le había escondido. ¿Existía un camino de regreso o ya había cruzado el umbral hacia lo irreparable? El suspenso se cernía sobre ella, pero quería luchar y descubrirlo, aunque el riesgo pudiera consumir todo a su paso. El aire se tornó más pesado, y Valeria sintió como el aliento se le escapaba de los labios. La sombra, ahora más tangible que nunca, parecía alimentarse de su miedo, creciendo y arremolinándose a su alrededor. No puedes escapar de ti misma, susurró, su voz fría como el acero. Valeria intentó mantenerse firme, pero la desesperación hacía que la esperanza se desvaneciera rápidamente. Sebastián, gritó nuevamente, sintiendo que su voz se rompía al pronunciar el nombre de su hijo. Pero el eco se desvaneció, y el silencio se convirtió en un enemigo implacable. La luz en la sala titilaba, luchando por mantenerse encendida, como si compartiera su agonía. El cuarto parecía volverse más pequeño, los muebles se acercaban, ocupando más espacio, dibujando un laberinto de sombras. Entonces se escuchó un ruido. Era un leve susurro, como el roce de una hoja seca. Valeria se giró en dirección al sonido, el corazón bombeándole en las sienes. Sebastián, repitió, más esperanzada esta vez. Un ligero crujido, seguido de una risa infantil, resonó en la penumbra. Mamá. En ese instante, la voz de Sebastián sonó dulce y clara, como un canto que atravesaba la bruma oscura que la rodeaba. Acelerando el paso, Valeria dejó atrás sus temores, guiándose por aquel sonido que le hacía palpitar el corazón. Caminó hacia el pasillo que daba a la cocina, donde la risa se intensificaba. Sebastián, su voz temblaba, pero había un hilo de esperanza hilvanando su valentía. Al llegar a la cocina, sus ojos se posaron sobre un pequeño objeto en el suelo. Era un viejo juguete, un dinosaurio de plástico que Sebastián había amado de pequeña. Pálido y cubierto de polvo, parecía una reliquia de un tiempo más sencillo. La cocina estaba vacía, pero las sombras danzaban alrededor de ella, burlándose. De repente, las luces comenzaron a parpadear con furia, y la figura oscura apareció justo frente a ella, casi fusionándose con las sombras. Los ojos de la sombra eran como pozos oscuros, vacíos de compasión y llenos de malevolencia. «Sientes el peso de tus decisiones, Valeria», la figura se burló, extendiendo una mano hacia ella. «Tu culpa resuena. Eres parte de esto. ¿Te atreverías a desgranar el hilo de tu vida?» Su voz, cargada de veneno, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Valeria. «No puedes tenerlo», suplicó, sintiendo el dolor y la rabia acumularse en su pecho. La sombra pareció absorber la incertidumbre de sus palabras, sonriendo de manera retorcida. Valeria sintió que las luces de la cocina parpadeaban de nuevo y, con cada chispa, la oscuridad aumentaba. Lo que se oculta es más aterrador que lo que aparece a la luz. La figura empezó a acercarse, sus contornos cambiando. «Tu hijo no es la única víctima aquí». Cada palabra era como un martillo que golpeaba su cerebro, un eco que resonaba en el profundo abismo de su ser. «Basta». Valeria se sintió rebosante de rabia. Debía recordar, debía enfocar su historia en la luz. La verdad no puede ser más oscura que este abismo. Yo enfrentaré mi pasado y lo que significa. No tengo miedo de lo que he hecho. Con esas palabras, un rayo de luz emergió de su pecho, iluminando la cocina en un fulgor brillante. Las sombras retrocedieron, pero la figura se retorció, insatisfecha. «Te daré una última oportunidad, Valeria. Revive tu historia o quedarás atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento», dijo mientras se desvanecía en la penumbra. La luz disminuyó, dejando a Valeria casi a oscuras. Su corazón latía frenético. Había algo más que debía enfrentar. ¿Qué revelaciones ocultaba su pasado? La idea de abrir su alma la aterraba, pero el amor por su hijo la instaba a seguir. Sintiendo el impulso de responder, se dirigió de nuevo al vestíbulo, buscando en su memoria lo que había esquivado. «Debo recordar», se repitió,
mientras la tensión se acumulaba en su pecho. Fue entonces cuando notó un destello en el espejo roto de la entrada. En un impulso casi hipnótico, se acercó, el reflejo distorsionado como un eco del pasado. No estaba sola en el espejo, había figuras detrás de ella, sombras que parecían mover los labios, murmurando palabras incomprensibles. Valeria se encontró en un cruce entre la luz y la oscuridad, consciente de que su elección definiría no solo su destino, sino también el de Sebastián. ¿Qué harías por salvar a tu hijo? La pregunta resonó en su mente mientras el espejo reflejaba visiones borrosas de lo que alguna vez fue. Quizás la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba o podría significar la ruina total. El tiempo se acababa. Valeria se estaba asomando al abismo, y la sombra aún la observaba, lista para devorar lo que le quedaba de alma. La pregunta era clara, ¿estaría dispuesta a despertar los secretos que había enterrado, sabiendo que podría perderlo todo, incluida su cordura? Porque la sombra no solo deseaba a su hijo, sino su propio ser. Las sombras comenzaron a retorcerse en el espejo, cada una de ellas pareciendo tener una historia que contar, un secreto que Valeria sabía que debería enfrentar. La risa de su hijo se desvaneció, dejándola a solas con aquellas figuras inquietantes. Su corazón latía con más fuerza mientras se acercaba, respirando el aire helado que emanaba del cristal. ¿Qué quieren de mí?, murmuró, su voz era un hilo desgastado por la desesperación. Las figuras en el espejo continuaron moviéndose, sus rasgos cada vez más claros, eran rostros familiares, personas que había conocido y perdido a lo largo de su vida. Las viseras de la culpa comenzaban a formarse, tejidas por los recuerdos de decisiones olvidadas. Un hombre de expresión cansada y ojos tristes tomó forma. Era su padre, una figura que había sido un constante recordatorio de lo que había dejado atrás. Valeria, su voz era apenas un susurro. Las sombras son el reflejo de tus decisiones. No puedes escapar de lo que eres. Cállate, gritó Valeria, sintiendo cómo la rabia empezaba a burbujear dentro de ella. No iba a permitir que el pasado la arrastrara. Despegó su mirada del espejo al sentir un escalofrío recorrerle la espalda, como si las figuras estuvieran buscando algo más que su atención, querían su miedo. De repente, el tiempo se detuvo. La cocina se volvió un eco vacío, el ambiente cargándose de una tensión eléctrica y opresora. Valeria retrocedió, sus pies pesando cada vez más al compás del latido ensordecedor de su corazón. En ese instante, la figura sombría volvió a aparecer detrás de ella, más sólida, más amenazante. ¿Cuál es tu verdad, Valeria? ¿La que ocultas o la que no puedes afrontar? Las palabras resbalaban con un tono burlón, cada sílaba un golpe a su resistencia. Valeria sintió que el aire la abandonaba, pero entonces, recordando la risa de su hijo, cerró los ojos, intentando concentrarse. No tengo miedo, exclamó, pero a pesar de su declaración, la duda serpenteaba en su interior. ¿Qué había detrás de su valentía? Un grito desgarrador resonó en la distancia, sacando a Valeria de su trance. Era Sebastián. El sonido cortante desgarró el cielo de su conciencia, y ella se sintió dividida entre el presente y el espejo. Sin pensarlo, dio un paso hacia el espejo, pero su reflejo se distorsionó, volviendo todo más tenebroso. Sebastián. Voy a salvarte, gritó, con la certeza frenética de una madre. Impulsada por el amor, tocó la superficie del espejo. Instantáneamente, un rayo de luz estalló, y las sombras se retorcieron en agonía. Sin embargo, en lugar de liberar a su hijo, la luz estaba atrayendo a las figuras hacia ella, como si se alimentaran de su desesperación y angustia. Las imágenes se superponían, uno a uno, el dolor, el sufrimiento, los recuerdos oscuros que había tratado de olvidar. En un instante, comprendió, cada sombra era un fragmento de su alma, un eco de sus decisiones. No puedo hacerlo sola, chilló, sintiendo que la presión del pasado la envolvía como una red. El espejo se agrietó aún más y, por un instante, pensó que podría permitirse caer, sumergirse en el abismo para escapar de la realidad. Valeria sintió que la oscuridad la llamaba. No resonó en su mente. Entonces, alzó la mirada y, con voz temblorosa, empezó a hablarle a cada figura en aquel espejo roto. Si voy a volver a vivir esto, necesito saber la verdad.
No me detendré hasta encontrar a Sebastián. Las sombras se detuvieron, mirándola con una curiosidad inusual. ¿Sería posible que el coraje de Valeria fuera suficiente para enfrentar lo que había hecho? Con cada palabra, la luz brillaba más intensamente. Por cada decisión que tomé, he de enfrentarme al dolor, a la verdad, repitió, su voz creciendo en fuerza. De repente, todo se tornó inestable. La luz y la oscuridad empezaron a mezclarse de manera frenética, creando un torbellino de caos. Valeria, la figura de su padre, emergió, su rostro ahora iluminado y lleno de compasión. No huyas más. Y en ese instante, el espejo estalló, lanzando esquirlas hacia todas direcciones. Valeria se encontraba en medio del caos, y solo pudo pensar en una cosa: había liberado a su hijo, o había desatado un horror aún más grande. La tensión en el aire era palpable, y mientras las sombras eran absorbidas por la luz, un nuevo grito resonó, distinto y aún más escalofriante. No era Sebastián. Era una voz desconocida y llena de odio, que le prometía que su lucha apenas comenzaba. ¿Estás lista para recibir tu recompensa, Valeria?, preguntó la voz sombría mientras las sombras se comenzaban a reconstituir, burlándose de su aturdimiento. El terror la envolvió por completo, dejando claro que lo que había desatado era solo el principio de su tortura. Sin embargo, la elección de enfrentarse a su pasado o sucumbir a la oscuridad se mantendría latente mientras lo desconocido se acercaba. ¿Podría realmente soportar la verdad? Las esquirlas del espejo brillaban como estrellas en una noche oscura mientras caían al suelo. Valeria, aún aturdida, se sacudía las últimas sombras de la luz que había tomado el control. Pero en su interior, la sensación de que algo, o alguien, se movía en la oscuridad persistía, céfiro de peligro apuntando a su corazón agitado. Sebastián, gritó, su voz resonando en la vacía cocina. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propio lamento, más angustiante que el chasquido que había precedido al estallido del espejo. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre la abrumaba más. Las sombras se congregaron, compactándose en un rincón de la habitación, creando una figura que se hizo más y más visible. Era una silueta encapuchada, sus rasgos distorsionados por las ondulaciones de oscuridad. Valeria sintió su sangre helarse. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó, su voz temblando, sintiéndose como un mosquito atrapado en una telaraña. Tu verdad, Valeria, murmuró la sombra, su voz era un eco de 1000 pesares. ¿Alguna vez te has preguntado qué fiero precio has pagado por tus decisiones? ¿Acaso no recuerdas quién eres realmente? Un golpe de realidad la impactó. Recuerdos lejanos comenzaron a fluir, como un torrente incontrolable. Recordó más que las pérdidas, recordó también sus elecciones, lo que había perdido y lo que había sepultado para seguir adelante. La culpa se desgarraba en su pecho, un fuego ardiente que prometía consumirla. Y que si eso es cierto, respondió Valeria, tratando de aferrarse a la rabia como si fuera un salvavidas. No voy a permitir que mis errores me definan. Estoy aquí para salvar a Sebastián. Para su sorpresa, la figura encapuchada rió, un sonido tan frío que le caló los huesos. ¿Salvarlo? ¿De qué? Si te atreves a mirarte realmente, a analizar todos tus fracasos, descubrirás un horror que no querrás enfrentar. Él no es el único prisionero aquí, Valeria. Tú también lo eres. No. Sus palabras se ahogaron en su garganta. No puede ser. La negación se enfrentaba a cada veredicto que había tomado. Una serie de imágenes represivas inundaron su mente, volviendo a cernirse sobre ella como una depresión insidiosa. Su hijo, su vida. Las decisiones tomadas en busca de un futuro mejor. Si el espejo ha estallado, el juego ha comenzado, continuó la figura. Deberás avanzar, Valeria. Cada sombra que evites será una más que te atrape. No hay retorno. La desesperación y el miedo se transformaron en un desafío atronador en su interior. Ella no podía sucumbir, no ahora. Y con un golpe de valentía comprendió que debía enfrentar a las sombras, no huir de ellas. Trae lo que quieras, dijo, su voz resonando con un nuevo resplandor. Pero aquí estoy, y no me rendiré. Voy a buscar a mi hijo. La figura encapuchada retrocedió, atrapada por su resolución.
Fue entonces que sintió una sacudida profunda. El aire se volvió más pesado, casi opresor, y a su alrededor comenzaron a surgir más figuras. Eran rostros de personas que conocía y amaba, pero también sombras de oscuros enemigos y decisiones pasadas que había desechado. ¿Estás lista para abrir la puerta a la verdad?, preguntó la figura, su aliento frío como la muerte misma. ¿Quieres saber lo que realmente has creado? Valeria asintió, decidida a enfrentar la oscuridad. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, las figuras comenzaron a murmurar al unísono, una cacofonía de susurros cargados de advertencias y angustias. La verdad duele, advertían, pero el silencio es aún más letal. La cocina se iluminó en una luz espectral que pareció atravesar cada rincón, revelando una puerta imponente que nunca había notado antes. Era de un negro profundo, con tallados que susurraban historias de traiciones y promesas incumplidas. Valeria sintió que su pulso se aceleraba. Siguiendo su instinto, se acercó a la puerta, y al colocar una mano en su fría superficie, una sensación de horror la invadió. La voz ominosa volvió a susurrar: «Atrévete, Valeria, la verdad detrás de esta puerta no es para los débiles». Con el corazón latiendo con fuerza y la piel erizada, giró el pomo. La puerta crujió, y un viento helado salió de su interior, pero no se detuvo. Nunca volvería atrás. Lo que había al otro lado cambiaría su vida para siempre. Y antes de que se diera cuenta, cruzó el umbral, y el mundo se desvaneció. La oscuridad absorbió a Valeria, y un instante después, la luz la devolvió a un lugar que no reconocía. Estaba en lo que parecía ser una sala antigua, con muebles cubiertos de polvo, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y abandono. Sin embargo, el frío era abrumador, como si las paredes mismas respiraran desesperación. El silencio la abrazó, pero pronto fue interrumpido por susurros ininteligibles que parecían flotar en el aire. Valeria se giró, buscando en cada sombra, cada rincón, tratando de descubrir de dónde provenían. Entonces, uno de los rostros familiares de las figuras que había visto en la cocina apareció en su mente: su madre. Valeria murmuró la sombra, sus labios se movían con una lentitud agonizante. «No estás sola. Nosotros siempre hemos estado aquí esperando». Valeria sintió que su corazón se desbocaba. «Mamá. ¿Eres tú?». Las lágrimas le mollaban los ojos, pero en su interior sabía que las cosas no eran lo que parecían. «¿Estás lista para saber la verdad?», preguntó la sombra, y de repente se desvaneció, revelando un espejo enorme en la pared detrás de ella. El cristal parecía vibrar, como si estuviera vivo. Valeria se acercó, sus pasos resonando en el suelo de madera desgastada. Cuando se asomó al espejo, vio una imagen distorsionada de sí misma, rodeada de figuras oscuras que danzaban a su alrededor. Eran eco de su dolor, de sus temores. «No», gritó, apretando los puños. «No permitiré que me controlen. No de nuevo». Sin embargo, las figuras comenzaron a fusionarse entre sí, transformándose en escenas de su pasado, su relación desgastada, las palabras crueles intercambiadas, sus decisiones egoístas que la llevaron a alejarse de aquellos que amaba. El espejo proyectaba sus peores momentos, y una sensación de desesperación se extendió desde su pecho hasta sus extremidades. «Tu verdad te atrapa», murmuró una voz a su espalda, e hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. Valeria se volvió para enfrentar la figura encapuchada. «Tu mayor miedo es enfrentar lo que has hecho por alcanzar el éxito. Eres la culpable y la víctima. Basta». Valeria gritó, pero las palabras se perdieron en un laberinto de eco. De repente, se sintió empujada hacia el espejo, como si un imán invisible la atrajera. No puedo caer nuevamente». Las sombras del espejo comenzaron a extenderse, arremolinándose a su alrededor, como una tormenta de recuerdos acumulados. Cada fragmento de dolor que había ignorado, cada lágrima que había derramado, parecía cobrar vida, desbordándose como una ola. Las voces aumentaron en volumen, susurros de culpabilidad, engagement en los que todo resonaba, miente oculta culpa. Valeria cerró los ojos y trató de recordar su propósito. Sebastián. Ese nombre la ancló a la realidad. «Basta», exigió una vez más, pero esta vez no iba a rendirse. «¿Qué estás dispuesta a dar?», cuestionó la figura encapuchada,
su voz burbujeante y escalofriante. ¿Estás lista para soltarte de estas sombras? ¿Conocer la verdad que tanto has temido? Con cada palabra, el espejo brilló más intensamente, iluminando la sala en una espiral de luz y oscuridad. La idea del sacrificio se plantó en su mente, que estaba dispuesta a perder para salvar a su hijo. Una risa ghastly llenó la sala como una respuesta a su dilema. ¿Todo lo que has construido estás preparada para derrumbarlo? Las sombras del espejo se acercaban más, extendiendo sus garras frías hacia ella. Al comprender que no podía continuar huyendo de su verdad, Valeria tomó una decisión. Voy a enfrentar cada sombra, cada demonio, dijo con una voz firme, sintiendo que la rabia empezaba a reemplazar la desesperación. No me detendré hasta encontrar a Sebastián. A medida que las sombras devoraban el aire a su alrededor, sintió que algo dentro de ella se encendía. La oscuridad ya no era su enemiga, ahora era un camino por descubrir. La figura encapuchada entrecerró los ojos, como si viera algo que Valeria no podía. Lo que has decidido tendrá un costo, Valeria. Un costo que transformarás en fuerza o en perdición. El espejo comenzó a agrietarse, y justo antes de que se rompiera, la figura murmuró: ahora, la verdad espera, pero recuerda que cada paso tiene un eco. El espejo estalló y Valeria se preparó para enfrentarse al caos que podía surgir, llena de una determinación que crecía con cada latido de su corazón, y entonces, el suelo se dividió bajo sus pies, arrastrándola hacia una nueva oscuridad. ¿Qué revelaciones aterradoras aguardaban en el otro lado? Valeria se sintió caer, como si un abismo interminable la atrapara. Su cuerpo se retorcía en la oscuridad, y un viento helado la rodeaba, como brazos invisibles que intentaban asfixiarla. Un grito silencioso se estancó en su garganta, el terror instantáneo de un mundo que no parecía tener fin. Finalmente, su caída terminó, y se encontró de pie, nuevamente en una sala, pero esta vez era diferente. Las paredes parecían moverse, pulsando, y el aire estaba cargado de una electricidad inquietante. Se giró, buscando respuestas, pero lo que vio la llenó de horror. Figuras con rostros distorsionados emergían de la oscuridad, sus ojos vacíos y sus cuerpos desvaneciéndose en la niebla. Uno de ellos se acercó, una sombra que parecía estar hecha del mismo material que su propia culpa. Te has atrevido a enfrentarte a la verdad, Valeria. Pero la verdad a veces es más amarga que el mentir, susurró. ¿Dónde está Sebastián?, exigió, sintiendo que la rabia brotaba de su interior, abrumadora como un río desbordado. Pero la criatura solo sonrió, un gesto que se sentía como un latido muerto en su propia piel. No te preocupes por él. Tu viaje aquí aún no ha terminado. Entonces, una serie de visiones comenzaron a aparecer ante ella: Sebastián riendo, jugando, imágenes familiares que se torcían en sombras, gritos de angustia, y su propia cara reflejando horror mientras una mano descomunal la sujetaba del cuello. Valeria se tapó los ojos, pero el dolor era penetrante, una carga de culpabilidad que no podía ignorar. «Detente», gritó desesperadamente. «No puedes jugar con mi mente así. Soy más fuerte que esto». Las figuras la rodearon, cada susurro perforando su mente. «Eres culpable. Culpable de huir de ellos, culpable de buscar poder en lugar de amor», murmuraron al unísono. «Ellos nunca te olvidarán, ni tú a ellos». Una imagen brillante saltó hacia adelante, el dibujo de su hijo, hecho con felicidad, lleno de colores vibrantes. Su corazón se detuvo en un instante. «Sebastián. ¿Dónde está mi hijo?». La criatura más cercana la miró con ojos profundos y vacíos. «Tal vez tu amor no lo sea suficiente. ¿Qué ofrecerías para salvarlo? ¿Estás lista para perderlo todo?». Ella sintió el sudor frío acumulándose en su frente, sus manos temblaban. No puedo perderlo», murmuró, casi para sí misma. «No de nuevo». De repente, el suelo vibró, y una grieta se abrió, dejando al descubierto un lugar que parecía un abismo eterno. Valeria sintió como si la tierra bajo sus pies se desvaneciera y se sintió atraída hacia esa oscuridad. Sin pensarlo, decidió saltar, dejando atrás las figuras que tanto la atormentaban. La caída fue aún más profunda. Pero esta vez no había un final que la aguardara. Era como si estuviera en un túnel sin fin, con ecos de risas y llantos resonando en el aire.
Y mientras se sumergía en esa inmensidad, comprendió que las risas eran ecos del pasado, de otros que también habían buscado la verdad y se habían perdido en la oscuridad. Finalmente, la caída terminó, y se encontró en medio de un camino desolado, rodeada de árboles deshojados que parecían extender sus garras hacia el cielo gris. En la distancia, una figura emergió, familiar y aterradora, era ella misma. Bravo, Valeria, dijo su reflejo, la voz un eco retumbante de sus propios miedos. Has llegado hasta aquí. Ahora, elige, ¿seguirás avanzando o retrocederás a la sombra de tu propia creación? Valeria se paralizó. La idea de enfrentarse a su propio reflejo, al horror que había tratado de enterrar, la llenó de un pánico devastador. No solo se trataba de Sebastián, era su vida, su pasado, su verdad. ¿Qué harás ahora?, preguntó la figura, con una sonrisa que mostraba el abismo de sus decisiones. Recuerda, cada paso cuenta y los ecos viajarán más allá de ti. El viento huyó y la oscuridad, como un manto pesado, la envolvió nuevamente. Valeria sabía que lo peor estaba por llegar, y que el verdadero enfrentamiento con sus demonios interior aún no había comenzado. ¿Qué sería capaz de sacrificar para recuperar lo que había perdido? Valeria respiró hondo, la niebla de la incertidumbre la envolvía ante el espectro de su propio reflejo. La figura frente a ella era un espejo distorsionado de su ser, un eco de sus decisiones pasadas y un recordatorio de su lucha presente. ¿Vas a seguir huyendo de tus sombras o te atreverás a enfrentarlas?, preguntó, su voz resonando como un eco de sus propios miedos. Con cada palabra, la figura se hacía más palpable, atrapando a Valeria en un torbellino de recuerdos dolorosos. Recordó su infancia, los sueños y las esperanzas. Recordó el día que se marchó, creyendo que dejaba atrás no solo un pueblo, sino un legado lleno de culpa. No puedo seguir así, murmuró, sintiendo el peso de su pasado aplastarle el pecho. Esto es lo que eres, Valeria, dijo su reflejo, con una voz profunda que resonaba en su interior. Una mujer atrapada en su propia historia, huyendo del dolor en lugar de enfrentarlo. ¿Eres capaz de seguir adelante si no sabes quién eres? Valeria sintió una punzada en el corazón, una mezcla de rabia y vergüenza. Ya basta, gritó, sus palabras rompiendo el silencio. Este ciclo debe terminar. No voy a permitir que mi pasado defina mi futuro. Justo en ese momento, una claridad la atravesó, debía enfrentar sus decisiones y todo lo que había creado. Mientras la oscuridad la rodeaba, comprendió que su amor por Sebastián era más fuerte que cualquier sombra. Aquel vínculo sería su faro, su guía hacia la redención. Voy a rescatar a mi hijo, declaró con firmeza. No voy a liquidar lo que soy, voy a transformarlo. La figura encapuchada que representaba sus temores se desvaneció en un torbellino de sombras, y Valeria comenzó a caminar hacia la luz que brillaba al final del camino. Las imágenes de su vida se deshacían al paso, desgastadas por el tiempo, hasta que en la distancia vislumbró a Sebastián. Estaba allí, frente a ella, con los ojos llenos de terror, pero palpables en su inocencia. Mamá llamó, su voz resonando en el aire como un silbido de esperanza. Valeria se abalanzó hacia él, sintiendo que el peso de su amor ya no era una carga, sino una nueva fuerza. En un instante, estaban juntos, en un abrazo que disipó las sombras que los cercaban. Siempre estaré contigo, Sebastián, susurró Valeria, sintiendo que en ese acto de amor, la oscuridad retrocedía, como una marea que se aleja al romper el amanecer. De repente, el lugar comenzó a temblar. Las sombras que habían perseguido a Valeria se dispersaron, las siluetas deformadas ahora se desvanecían en un susurro de viento. En medio del caos, ella pudo escuchar una última advertencia: la sombra nunca desaparecerá del todo. Siempre habrá ecos de tus decisiones, pero Valeria no estaba asustada, se sentía renovada. Con el niño en su brazo, la fuerza de su amor era tangible. Tuve que enfrentar mis sombras, y ahora sé que puedo seguir adelante, dijo con una sonrisa. Mientras el mundo a su alrededor se iluminaba, la oscuridad se alejaba lentamente, dejándoles ver un nuevo horizonte. Una vida sin los lazos del miedo, donde el pasado no dictaría su destino. Tomados de la mano, Valeria y Sebastián avanzaron hacia ese amanecer, un futuro lleno de promesas, y así, Valeria descubrió que la oscura historia que una vez pensó que la definía se podía transformar en la decisión más poderosa que había tomado: luchar por su hijo y enfrentar la verdad.
Con cada paso, la luz crecía, y la promesa de nuevos comienzos brillaba ante ellos. Fin, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más gente conozca nuestro contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.